La leyenda de la planchada en Ciudad de México. En los corredores silenciosos y solitarios de muchos hospitales en Ciudad de México, se susurran historias que han helado la sangre de médicos, enfermeras y pacientes por igual. Una de las más famosas es la leyenda de la planchada, una enfermera fantasma que, según cuentan, aún vaga por los hospitales, ofreciendo su ayuda a los enfermos en medio de la noche. Su presencia es tanto una bendición como una maldición, y su origen está envuelto en una trágica historia de amor, traición y arrepentimiento. El origen de la planchada. El nombre de la planchada proviene de la apariencia impecable de su uniforme. Siempre vestida con un traje de enfermera perfectamente almidonado y planchado, su figura aparece radiante, como si estuviera lista para un día más de trabajo. Sin embargo, detrás de esta apariencia pulcra y ordenada, se esconde una mujer atormentada, atrapada entre este mundo y el otro, pagando una condena por un pecado que cometió en vida. La historia se remonta a principios del siglo XX, cuando los hospitales en la Ciudad de México comenzaban a modernizarse. Fue en esos tiempos que una joven y dedicada enfermera llamada Eulalia comenzó a trabajar en uno de los hospitales más importantes de la ciudad, conocido como el Hospital Juárez. Eulalia era una mujer entregada a su trabajo, una enfermera ejemplar que destacaba por su profesionalismo, su dedicación y su esmerada atención a los pacientes. Tenía una reputación impecable y era respetada por todos sus colegas y médicos. Eulalia siempre estaba vestida con su uniforme blanco, perfectamente planchado, lo que le valió el apodo de la planchada. Sus pacientes la adoraban y confiaban plenamente en ella, ya que no solo se encargaba de sus necesidades físicas, sino que también los confortaba emocionalmente en sus momentos más difíciles. Sin embargo, a pesar de su dedicación y rectitud, Eulalia tenía un corazón frágil, y su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El encuentro con el amor. Un día, llegó al hospital un nuevo médico joven y carismático llamado Jorge. Este hombre no solo era apuesto, sino que además tenía una gran habilidad para su profesión, lo que pronto lo convirtió en el centro de atención del personal y, especialmente, de las jóvenes enfermeras. Eulalia no fue la excepción. Desde el primer momento en que lo vio, se sintió irremediablemente atraída por él. A pesar de su naturaleza seria y disciplinada, no pudo evitar enamorarse profundamente de Jorge, quien con su trato amable y coqueto, no tardó en corresponderle. Jorge y Eulalia comenzaron una relación amorosa, que pronto se convirtió en la comidilla de los pasillos del hospital. Ella estaba tan enamorada que se olvidó de su estricta ética laboral, y su concentración en su trabajo comenzó a decaer. Mientras tanto, Jorge le prometía un futuro juntos, hablando de matrimonio y de una vida llena de amor y felicidad. Eulalia, cegada por sus sentimientos, no vio las señales de advertencia. A medida que su relación avanzaba, el comportamiento de Jorge comenzó a cambiar. Gradualmente, se fue distanciando de Eulalia, poniéndose excusas para no verla, evitándola en el hospital e incluso mostrando interés en otras enfermeras. Sin embargo, Eulalia no quería aceptar la realidad. Ella estaba convencida de que Jorge seguía amándola y que sus actitudes frías eran solo el resultado del estrés de su trabajo. La traición y la ruina. Un día, Eulalia recibió una carta de Jorge. En ella, le informaba que había sido transferido a otro hospital en una ciudad lejana y que no podía llevar adelante su relación. No solo eso, sino que también le revelaba que se había comprometido con otra mujer, alguien de buena familia, con quien planeaba casarse pronto. Eulalia sintió como su mundo se desmoronaba. El hombre al que le había entregado su corazón la había traicionado de la manera más cruel. Devastada por la noticia, Eulalia cayó en una profunda depresión. Su trabajo, que antes era su vida, dejó de tener sentido. Sus pacientes, que siempre habían sido su prioridad, comenzaron a ser descuidados. Ya no les prestaba la misma atención ni se preocupaba por su bienestar. Incluso se rumorea que, en su estado de desolación, llegó a dejar morir a algunos de sus pacientes debido a la negligencia. Este comportamiento errático no pasó desapercibido por sus superiores, quienes notaron que Eulalia ya no era la enfermera eficiente y dedicada que habían conocido. Finalmente,
Después de varios incidentes, fue despedida del hospital, lo que aumentó su desesperación. Acorralada por el dolor, la culpa y la vergüenza, Eulalia enfermó gravemente. Algunos dicen que fue una enfermedad física, resultado de su depresión, mientras que otros afirman que su dolencia fue puramente emocional, una manifestación del sufrimiento de su alma. Sea como fuere, la joven enfermera no pudo soportar la carga de su traición y de los errores que cometió, y falleció sola, consumida por la tristeza y la culpa. El fantasma de la planchada. Poco después de su muerte, comenzaron a circular rumores en el Hospital Juárez. Los pacientes y el personal empezaron a notar la presencia de una enfermera misteriosa que aparecía en las noches, vestida con un uniforme perfectamente planchado y pulcro. Al principio, algunos creían que era una nueva empleada, pero pronto se dieron cuenta de que había algo extraño en ella. Los pacientes que estaban gravemente enfermos decían que una enfermera se acercaba a sus camas por la noche, cuidándolos y administrándoles medicamentos. Sin embargo, al preguntar por ella a la mañana siguiente, los doctores y enfermeras negaban haber visto a alguien. Los testimonios coincidían, era una mujer de apariencia impecable, siempre atenta y servicial, que desaparecía sin dejar rastro. Con el tiempo, se fue consolidando la creencia de que aquella enfermera fantasma era Eulalia, la misma mujer que había muerto de tristeza y arrepentimiento por haber descuidado a sus pacientes. Se decía que su espíritu seguía atrapado en el hospital, tratando de expiar sus errores cuidando a los enfermos que tanto había abandonado en vida. Así fue como Eulalia se convirtió en la planchada, la enfermera espectral que continúa cumpliendo su deber, buscando redención en el mundo de los vivos. Apariciones en otros hospitales. Aunque el Hospital Juárez es el epicentro de la leyenda, con los años, el fantasma de la planchada ha sido avistado en otros hospitales de la Ciudad de México e incluso en otras partes del país. La planchada se aparece mayormente en la noche, cuando los hospitales están en silencio y la actividad es mínima. Aquellos que han tenido la oportunidad de verla dicen que su presencia, aunque inquietante, no siempre es amenazante. De hecho, en muchos casos, la planchada ha sido vista como una figura protectora, asistiendo a los pacientes en momentos críticos. Sin embargo, también existen historias más perturbadoras, en las que su aparición ha sido asociada con la muerte. Algunos creen que su presencia en una habitación es un mal presagio, una señal de que el paciente pronto fallecerá, pues Eulalia, con su alma torturada, arrastra consigo la sombra de la muerte. Es de noche en el Hospital Juárez de Ciudad de México. Como en cualquier hospital grande, la vida no se detiene, el personal médico trabaja sin descanso, los enfermos buscan alivio y las familias aguardan noticias de sus seres queridos. Sin embargo, en los rincones más oscuros y silenciosos, cuando el bullicio del día ha cesado, el hospital tiene otra atmósfera. Algo más habita en esos corredores, algo que muchos prefieren no mencionar. Pero hay quienes no pueden ignorarlo, la presencia de la planchada. Una noche en urgencias. La historia que se cuenta en los pasillos del hospital comienza una noche tormentosa, en la sala de urgencias del Hospital Juárez. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, y la atmósfera estaba tensa. Una fuerte tormenta azotaba la ciudad, y los rayos iluminaban momentáneamente los grandes ventanales de la sala de espera. En esa noche, las luces parpadeaban debido a la inestabilidad del suministro eléctrico, lo que aumentaba la sensación de inquietud entre el personal. Mariana, una joven residente de medicina que apenas había comenzado su turno de noche, se encontraba revisando las historias clínicas de algunos pacientes. Aunque era su primera semana de trabajo en el hospital, ya había escuchado rumores sobre fenómenos paranormales, en especial la famosa leyenda de la planchada. Sin embargo, no les había dado mucha importancia. Son solo historias para asustar a los nuevos, pensaba, convencida de que no había nada que temer más allá de las largas horas de trabajo. La sala de urgencias no estaba particularmente ocupada esa noche. Solo había unos pocos pacientes, la mayoría dormidos, y el resto del personal parecía relajado. Mariana aprovechó para revisar los informes médicos y organizar los medicamentos. Fue entonces cuando un hombre de edad avanzada llegó a la sala de emergencias. Lo acompañaba su hija, que, visiblemente angustiada,
Le rogaba a los médicos que lo atendieran de inmediato. «Por favor, mi padre está muy enfermo», exclamaba entre sollozos. «No puede respirar bien, ha tenido dolores en el pecho toda la tarde». El hombre, con un aspecto pálido y frágil, apenas podía mantenerse en pie. Los médicos lo recibieron con rapidez y lo llevaron a una de las camas disponibles en urgencias. Mariana, aunque nerviosa, sabía lo que debía hacer. Se preparó para asistir en la evaluación del paciente, quien parecía estar sufriendo de un infarto. «Necesitamos estabilizarlo de inmediato», dijo el doctor encargado, señalando a Mariana que preparara los suministros de oxígeno. Mientras ella corría de un lado a otro para recoger lo necesario, sintió un frío intenso recorrerle la espalda, como si de repente la temperatura en la sala hubiera descendido bruscamente. Pero estaba concentrada en su trabajo y no le prestó demasiada atención. Tras algunos minutos de intervención, lograron estabilizar al hombre. Mariana se sintió aliviada, aunque aún quedaba mucho por hacer. Decidieron monitorearlo de cerca durante las siguientes horas. Una presencia inesperada. Mariana se encontraba sentada junto a la cama del hombre, revisando su respiración y anotando sus signos vitales. El silencio era profundo en la sala de urgencias, solo interrumpido por el sonido del monitor cardíaco que marcaba los latidos del paciente. Las luces continuaban parpadeando debido a la tormenta, pero ella trataba de mantenerse enfocada en su trabajo. De repente, escuchó un susurro, casi inaudible, que la hizo levantar la vista. No había nadie cerca de ella. Volvió a concentrarse en el paciente, pensando que probablemente había sido su imaginación. Sin embargo, los susurros se hicieron más claros, aunque eran suaves, como si alguien estuviera hablando desde un rincón oscuro de la sala. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Mariana en voz baja, aunque no esperaba una respuesta. La habitación permanecía en completo silencio, salvo por el zumbido de los aparatos médicos. Decidió levantarse y caminar hacia la entrada de la sala, convencida de que tal vez uno de sus compañeros había entrado sin que ella se diera cuenta. Pero no vio a nadie. Al regresar a la cama del paciente, vio algo que la dejó paralizada. Al lado de la cama, en silencio absoluto, estaba de pie una figura. Era una mujer con un uniforme de enfermera antiguo, de los que ya no se usan en los hospitales modernos. Su aspecto era impecable, el uniforme blanco perfectamente planchado, el cabello recogido en un moño y una expresión serena en el rostro. Sin embargo, algo en ella no era normal. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. Sabía que no había nadie más trabajando con ese uniforme esa noche. Y aunque el aspecto de la enfermera parecía normal, había una especie de energía inquietante a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se inclinó sobre el paciente y comenzó a ajustar sus sábanas con delicadeza. ¿Quién es usted?, preguntó Mariana, tratando de mantener la calma, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. La enfermera no respondió. Simplemente siguió cuidando al hombre como si no pudiera escucharla. Fue en ese momento que Mariana recordó los rumores sobre la planchada. Era imposible que aquella leyenda fuera cierta, pero lo que estaba viendo ante sus ojos no tenía otra explicación. Desesperada, Mariana corrió hacia la estación de enfermería buscando a sus compañeros, pero cuando regresó con ellos, la figura había desaparecido. El paciente seguía dormido, pero ahora lucía mucho más tranquilo. Los otros médicos y enfermeras le dijeron que probablemente solo estaba agotada y había alucinado debido al estrés, pero Mariana sabía que lo que había visto era real. El misterioso beneficio. A la mañana siguiente, el paciente despertó, y para sorpresa de todos, su condición había mejorado notablemente. Lo que parecía un caso grave la noche anterior, ahora era una recuperación casi milagrosa. Cuando el médico le preguntó cómo se sentía, el hombre dijo algo que desconcertó a todos. Anoche, una enfermera muy amable estuvo cuidando de mí. Me dijo que todo estaría bien y que no debía preocuparme. Tenía un uniforme blanco muy bonito, como de las enfermeras de antes. Me dio tanta paz. Mariana no podía creer lo que escuchaba.
El paciente había visto a la misma mujer que ella había presenciado, pero, al contrario de lo que pensaba, aquella enfermera fantasma no parecía tener malas intenciones. Parecía haber llegado para ayudar. Los doctores lo tomaron como una simple confusión del paciente, pero Mariana sabía que había presenciado algo extraordinario. Desde ese día, comenzó a investigar más sobre la planchada, y cuanto más leía, más convencida estaba de que el espíritu de la enfermera seguía rondando el hospital, cuidando de aquellos que más lo necesitaban.